cómo verificar su identidad en UI Online. Si el EDD le notificó que necesita verificar su identidad en su solicitud del seguro de desempleo, puede adjuntar su documentación usando UI Online. Para poder verificar su identidad y adjuntar documentos por Internet, primero necesita registrarse en los programas de beneficios online y crear una cuenta de UI Online. Si aún no ha creado una cuenta, por favor revise nuestro video informativo UI Online, funciones y el proceso de registro, el cual asistirá en la creación de sus cuentas de los programas de beneficios online y UI Online. Una vez que inicie sesión en su cuenta de UI Online, seleccione Adjuntar documentos en la página principal de UI Online. Es importante que lea esta información. Se le enviará a la página que proporciona las instrucciones sobre cómo completar el proceso de adjuntar documentos. Revise la sesión, reunir su documentación y asegúrese de estar listo para adjuntar una identificación con fotografía y otro documento de identidad. No se acepta como otro documento de identidad su tarjeta del Seguro Social. Ahora puede ser un buen momento para reunir la documentación que desea adjuntar. Por favor, tome en cuenta el tamaño máximo de los archivos y los formatos aceptados de los archivos. Una vez que tenga su documentación lista y esté seguro de que los archivos están en el formato correcto, seleccione Siguiente en la parte inferior del documento. Aparecerá la solicitud de documentos de verificación de identidad en formato electrónico. Para continuar, deberá estar de acuerdo con los términos y condiciones. Al seleccionar Continuar, estará disponible una sesión con DocuSign. Revise cuidadosamente la información. Si presentó una solicitud del seguro de desempleo, seleccione Sí, yo solicité beneficios del seguro de desempleo con el EDD y luego continúe con la sesión Adjuntar documentos. Se espera que adjunte un documento de identificación con fotografía, como su licencia de conducir o pasaporte, y al menos otro documento de identidad como el formulario W2 o una factura de servicios públicos. Para ver una lista completa de los documentos aceptados, puede seleccionar el menú desplegable. Cuando esté listo para comenzar a adjuntar documentos, seleccione el tipo de documento de las opciones del menú desplegable. Seleccione el clip para adjuntar un documento y luego seleccione Elegir archivo. Elija el archivo y seleccione Abrir. Recuerde seleccionar archivos que estén en el formato aceptado. Una vez que ha adjuntado el archivo, puede seleccionar Finalizado o adjuntar otro documento si aún no ha terminado. De la lista del menú desplegable, elija su otro documento de identidad para adjuntarlo. Una vez que ha seleccionado el tipo de documento, seleccione el clip para adjuntar documentos y comience a adjuntarlo. Repita los pasos para adjuntar su otro documento y seleccione Finalizado cuando ya haya adjuntado sus archivos. Cuando esté listo para proporcionar su firma electrónica, seleccione el recuadro y luego seleccione Firmar. Proporcione su nombre completo y sus iniciales. Luego seleccione Adoptar y Firmar. Siguiente, necesitará ingresar su número de teléfono. Ahora está listo para finalizar el formulario. Seleccione Finalizar y el formulario estará presentado. Se le recomienda que guarde el número de recibo para sus archivos. Por favor, espere al que el EDD verifique su identidad. Esperamos que haya sido útil este video. Gracias por verlo.